Buenos días, hermanas, las saludo a todas en el nombre del Señor, esperando que todas se encuentren muy bien. Como hemos estado estudiando durante todo este mes, vamos a seguir estudiando sobre mujeres de la Biblia, que nos enseñan cosas increíbles que podemos aplicar a nuestras vidas. Entonces les voy a pedir que podamos orar para comenzar el día de hoy. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la palabra, Señor, que podemos estudiar el día de hoy. Te pido que tengamos corazones dispuestos y enseñables, Señor, para poder aprender más y aplicar cada cosa que aprendamos en nuestra vida. Te pido todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanas, y como les comentaba, hoy también vamos a conocer a otra mujer. Y hago la salvedad porque normalmente las mujeres que aparecen en la Biblia, la mayoría que hemos estudiado no tienen un nombre. No sabemos quiénes fueron, no sabemos de qué familia venían, solamente sabemos como adjetivos que tienen estas mujeres y las reconocemos por eso. Sin embargo, Dios ha utilizado cada una de estas mujeres maravillosas para enseñarnos y para animarnos en nuestro andar cristiano. Y la mujer que vamos a conocer hoy es la mujer encorvada o jorobada. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez en el colegio normalmente pasaba esto? ¿Alguna vez lo regañaron porque estaba encorvado? Les voy a contar. Cuando yo estaba en el colegio, yo estudiaba en un colegio de monjas y era súper estricto. De hecho, yo nunca estuve encorvada porque es como me dejaron traumatizada. Pero fue muy bueno porque eso me ayudó a tener muy buena postura. Nunca tuve problemas con dolores de espalda o problemas de curvatura. Siempre he estado así. Y me sorprende esta mujer porque no sé si ustedes han visto o conocido personas que tengan esta enfermedad, pero debe ser bastante difícil vivir así. Yo cuando estaba en la universidad vi a una persona, conocí a una persona, una señora, que tenía una joroba, pero ella estaba, aparte de que tenía la joroba, estaba encorvada. O sea, tenía las dos cosas, estaba encorvada y tenía la joroba. Y prácticamente ella, su cara estaba junto con sus rodillas. Entonces imagínense lo doloroso, lo incómodo y lo frustrante que debe ser estar 24 horas todos los días mirando hacia el suelo, sin poder, no sé, mirar más allá del suelo. Entonces la historia que vamos a ver el día de hoy se sitúa en Lucas 13, del 10 al 17. Y dice así: Jesús sana en sábado a una mujer encorvada. Dice: estaba Jesús enseñando en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Bueno, la historia sigue en que el jefe de la sinagoga se enojó porque estaba sanando en el día de reposo, y Jesús le dice que son unos hipócritas porque cómo es posible que ellos puedan, no sé, desatar a sus bueyes y a sus asnos para darles de beber, y a esta mujer que es descendencia de Abraham no se le podía desatar de un espíritu maligno que la tenía atada desde hace 18 años. Jesús era un poco interesante en la manera de responder. Su manera de responder era muy sabia, obvio. Pero quiero que nos situemos en el contexto histórico
de esta situación, la escena está representada que Jesús estaba enseñando en una sinagoga en el día sábado, el día de reposo. Probablemente esta sería la última vez que estuviera enseñando durante su ministerio terrenal. Por lo menos es el último caso registrado de nuestro Señor enseñando en una sinagoga. La ubicación estaba en algún lugar de Perea y durante estos últimos pocos meses del ministerio terrenal de Cristo. El relato bíblico de esta mujer solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas. Pero ¿quién era esta mujer? Evidentemente era una mujer judía de origen, porque estaba en la sinagoga. Y lo menciona el mismo Jesús en el verso 16, cuando dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Además, por estar allí, y vamos a comenzar a ver uno de los aspectos positivos de esta mujer, es que era una mujer piadosa. Estaba en la sinagoga, escuchando, conociendo más de la palabra de Dios, y también una mujer de fe, que a pesar de su enfermedad, no sabemos si era joven o mayor, o si tenía hijos, esposo o no, pero a pesar de su enfermedad, quizás esto le generaba dolor. A pesar de eso, estaba en la casa del Señor escuchando y creciendo más en su palabra. Por ser esta mujer una mujer encorvada o jorobada, durante estos 18 años fue considerada una mujer impura. Recordemos Levíticos 21 del 18 al 20, que dice: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, que tenga sarna o empeine o testículo mayugado. Como vemos acá, esta mujer era considerada impura. No se le podía tocar, no se le podía hablar. Y no me puedo imaginar el dolor de quizás los maltratos verbales que pudo haber tenido esta mujer. Quizás insultos. Sufría de soledad porque no podía estar cerca de nadie. Quizás vivía avergonzada por su situación. La gente la veía como algo desechable, literal. Y cada día su condición empeoraba, porque esta enfermedad no es de un día para otro. Seguramente fue comenzando de a poco y verse cada día más encorvada, no poder mirar hacia arriba, solamente mirar el suelo. Su condición evidentemente era lastimosa. Sin embargo, Jesús hizo 4 cosas geniales y maravillosas en la vida de esta mujer. Y lo primero que dice en el versículo 12, dice: cuando Jesús la vio. Entonces, primero la vio. Dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo. Entonces, las 3 primeras cosas que Jesús hace en este versículo es que la ve, la llama y le habla. Ella primero estaba en la sinagoga, y sabemos que muchas cosas y muchos milagros de Jesús fueron hechos durante sus enseñanzas en las sinagogas. Como les decía, a pesar de su condición, de sus dolores, de la vergüenza, ella estaba en la casa de Dios. Era una mujer de fe, una mujer piadosa que buscaba primero
entender y aprender más de la palabra de Dios. Evidentemente ella no estaba en la sinagoga para tener vida social o para, no sé, ser parte del coro, para servir, porque no podía hacer nada de eso. Sin embargo, Cristo la vio y conoció su condición aún antes de entrar en la sinagoga. Sabemos que Jesús es Dios. Y Mateo 6:8 nos recuerda eso. Dice: por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Evidentemente esta mujer tenía una necesidad, tenía una enfermedad y necesitaba ser sanada. Incluso entre la multitud asistente, porque me imagino que esa sinagoga estaba repleta, Cristo la vio. Así como nos ve también a nosotros, ¿verdad? En toda esta multitud de gente pecadora, Dios nos ve. Lo segundo que hizo Cristo fue llamarla. La invitación fue: ven. Ella tenía la decisión de responder afirmativa o negativamente. Tenía toda la posición de decir que no. Recordemos que esta mujer en aquel tiempo era considerada una mujer inmunda, por lo cual nadie podía acercarse a ella, nadie la podía tocar, nadie la podía hablar. Y ella, me imagino que estaba súper llena de vergüenza, de temor, pero Jesús la estaba llamando y ella decidió responder con fe. Decidió responder afirmativamente y ir hasta Jesús. Y lo tercero que Jesús hace es que le habla. Le dice con un amor incomparable, le dice: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Esta mujer encorvada, que había escuchado seguramente de Jesús, de los milagros que había hecho, por fe había buscado a Jesús. Por fe creía que Él tenía el poder para cambiar vidas, para sanar enfermedades, para hacer cualquier cosa en su vida y cambiar su situación. Ella fue bendecida por esa fe. Las palabras que Jesús le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad, quizás eran las palabras más bellas y hermosas que ella pudo escuchar durante esos 18 años. Y la sanó. Sin embargo, recordemos que Jesús era Dios. O sea, Jesús es la representación de Dios en la tierra. Entonces, una sola palabra que Jesús haya dicho era suficiente para sanar a esta mujer. Sin embargo, Jesús hizo algo más. Jesús la tocó. Y yo me imagino que ella ya estaba sanada solamente con que Jesús lo dijera, porque lo dijo primero. Dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y con esas palabras ya ella era sana. Sin embargo, Jesús puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. En el versículo 13. La palabra de Cristo evidentemente es suficiente para sanar, pero su toque indicó un interés personal en su caso. Quizás hacía muchos años que nadie la tocaba, 18 años, que nadie la tocaba. Ni su familia, no sabemos si tenía esposo, pero si lo tenía tampoco podía ser tocada ni siquiera por su esposo, ni por sus hijos si es que tenía. Pero Jesús la tocó. Poniendo simultáneamente las manos sobre ella, ejerció un poder divino y la sanó inmediata, completa y permanentemente. Cuando Jesús nos toca, nuestra sanación es inmediata y es permanente y es lo mejor que podemos recibir. En el Salmo 145:14 dice que Dios levanta a los oprimidos. Cristo, por su palabra, eliminó esta enfermedad a esta mujer. Pero sin embargo, también restauró su vida.
esta mujer con su fe, permitió que una obra doble del Señor Jesús en su vida fuera posible, la sanidad y la restauración, porque, bueno, estamos estudiando los lenguajes del amor y vemos cómo el toque físico puede representar tanto amor, y Jesús estaba llenando completamente toda la necesidad de esta mujer, porque tenía una necesidad de ser sanada físicamente, pero también hizo una sanación espiritual, una sanación emocional también, porque al tocarla le entregó mucho más que una sanación simplemente física. Y esto nos enseña que esta mujer era una mujer, primero una mujer de fe, una mujer que buscaba aprender, conocer más de la palabra de Dios, por eso estaba en la sinagoga. Pero también fue una mujer agradecida. Ella lo primero que hizo al enderezarse fue empezar a glorificar a Dios. Y lo más relevante de esto es que cuando nosotros somos sanados, somos restaurados, podemos utilizar esa situación dolorosa, esa situación que Dios restauró, esa situación fuerte, difícil, todo lo que nos pueda pasar en nuestra vida. Esas situaciones Dios igual las utiliza para su gloria y para su honra. Y recordemos que estaba en la sinagoga, había muchísima gente, mucha gente estaba allí viendo, wow, increíble, ¿cómo pudo hacer eso? Pero al ver a esta mujer alabando y glorificando a Dios, otros fueron bendecidos y fueron animados también para entender que la situación que ellos quizás estaban pasando, la aflicción que estaban pasando o la aflicción por venir, podía ser sanada por un Dios real. Nosotras como mujeres somos llamadas a eso, a animar a otros con nuestra vida, con lo que Dios ha hecho en nosotros. Recordemos que también somos hijos de Abraham y la sanidad y la salvación es también para nosotros y para los que nos rodean. Esta mujer al ser tocada se enderezó. ¿Y cuántos cristianos usted ve encorvados hoy en día? Sí, hay muchos cristianos que aceptan el llamado de Jesús, pero no aceptan ser enderezados. Siguen viendo sus problemas, siguen viendo su situación y siguen lamentándose por todo lo que les está pasando. Y las animo, hermana, porque Dios quiere hacer una sanación completa. Dios no quiere solamente sanar lo físico, sanarlo de afuera. No, Dios quiere sanarnos profundamente. Y lo único que nosotros debemos hacer es obedecer a ese llamado que Dios nos muestra cada día, porque su gracia y su misericordia se renuevan diariamente, y poner cada cosa en sus manos para que Él la enderece. Es lo único que tenemos que hacer. Las animo a que puedan estar enderezadas, como me decían a mí, tiene que estar derecha, para que podamos ver también lo que tenemos alrededor. Hay mucho más que nosotros mismos, hay mucho más para ofrecer, hay mucho más para dar que lo que nos está pasando a nosotros. Entonces la animo a que pueda entregar su situación, la que sea, a Cristo, y pueda ser enderezada por Él y pueda tener una sanidad completa. Oremos. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por lo que podemos aprender de cada una de estas mujeres maravillosas. Te pedimos que seas tú colocando un corazón dispuesto en cada una de nosotras, que podamos ver que tú quieres hacer una sanidad total en nuestra vida, Señor.
y que nos muestras tu amor y tu misericordia cada día. Gracias por cada una de mis hermanas y te pido que podamos utilizar cada situación para bendecir a otros, para animar a otros y lo más importante es que podamos utilizar esa situación para glorificarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús te pido todas estas cosas. Amén. Que estés muy bien, hermana.